Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En el ejercicio B1 del examen de junio del año 2021 nos dicen que una espira circular de 5 centímetros de radio gira alrededor de uno de sus diámetros con una velocidad igual a pi radianes por segundo, en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme de módulo igual a 10 teslas. Este es perpendicular al eje de giro. Sabiendo que en el instante inicial el flujo es máximo, lo que nos están dando a entender es que el ángulo es de 0 grados, nos piden calcular razonadamente y ayudándonos de un esquema la expresión del flujo magnético en función del tiempo. Es importante que calculemos también de forma razonada el valor de la fuerza electromotriz inducida cuando el tiempo es 50 segundos. Así, en primer lugar, debemos de recordar lo que nos dice la ley de Faraday-Lenz, y es que cuando un circuito eléctrico es atravesado por un flujo magnético variable, en el circuito se va a inducir una corriente que va a generar un campo magnético inducido que va a intentar oponerse a esta variación de flujo magnético. Por tanto, necesitamos conocer cuál es el flujo magnético en todo momento que atraviesa la espira y a partir de aquí podremos conocer cuál es la fuerza electromotriz que se está induciendo en el circuito como consecuencia de que cambie el flujo con el tiempo. Obviamente en nuestro problema, tanto la superficie, puesto que no cambia el tamaño de la espira, como el campo magnético son constantes y lo único que cambia es el ángulo al rotar. También recordar que nos dicen que en el instante inicial el flujo es máximo y por tanto el ángulo que forma el campo magnético y la superficie de la espira debe de ser de 0 grados. A partir de aquí tenemos las rotaciones. Bien, pues nada, cuando nosotros vayamos a calcular el flujo magnético de esta espira, lo que nosotros tendremos que tener en cuenta es cuánto vale el campo magnético que nos lo dan, cómo se determina la superficie de la espira y cómo alfa depende de la velocidad angular. Obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la fase inicial y en este caso la fase inicial es 0, puesto que cuando el tiempo es 0 el ángulo va a salirnos con un coseno de 1. Bien, a partir de aquí pues nosotros tenemos cuál es la expresión del flujo magnético con el tiempo. De esta forma, cuando necesitamos conocer cuál es la fuerza electromotriz, lo que tendremos que llevar a cabo es la derivada de una función trigonométrica. Obviamente la constante la sacamos fuera del proceso de la derivada. Y a partir de aquí, para llevar a cabo la derivada de una función trigonométrica, lo que nosotros tenemos que llevar a cabo, recordar, es que la derivada del coseno es el menos el seno por la derivada del argumento. Obviamente, nuestra función inicialmente, como veis, tiene aquí un signo menos y aquí es donde viene el secreto. Menos con el menos del seno va a salir más. Aparece la función seno, como estáis viendo, con su argumento y después tenemos que hacer la derivada del argumento de pi t. Por eso ponemos nosotros la expresión por pi. De esta forma ya conocemos exactamente cuál es la fuerza electromotriz. Pero es que además nos piden que lo determinemos al cabo de 50 segundos. Obviamente 50 por pi es un múltiplo de 2pi y por tanto el seno va a ser 0. Así que la fuerza electromotriz a los 50 segundos va a ser de 0 voltios.